Bueno, buenos días. Hoy 13 de octubre. Continuamos con el módulo 7 de perspectiva de género. Les pedimos como ayer que mientras estamos en la capacitación silencien los audios y si hay una consulta ahí se lo activa. ¿Sí? Como Maggie y Lucía las dejo. Dale, perfecto, muchas gracias. Bueno, buen día para todos y todas. Ahí voy a empezar a compartir pantalla y les voy a contar cómo vamos a organizar hoy. Bueno, para la clase de hoy la idea es retomar algunas cuestiones que habíamos visto ayer también. En un primer momento vamos a hacer como una especie de visita, digamos, o raconto de algunas de las normativas más importantes, digamos, de los últimos años para también lo que tiene que ver en materia de género y avances, digamos, en lo que tiene que ver con el acceso a la igualdad de oportunidades. Y después vamos a trabajar algunos conceptos, digamos, ya de mercado de trabajo y algunas determinantes y particularidades del sector. Y la idea es hacer también un ejercicio en grupos, como hicimos ayer, más o menos en la mitad de la clase, que van a tener una media hora para trabajar como en las salas. Ahora estamos viendo cómo resolver el tema de adjuntarles el archivo o ver si copiamos en el chat de la consigna porque está difícil, pero bueno, lo vamos a ir haciendo ahora con Lu y con Isabel a lo largo de esta primera parte. Pero bueno, más que nada, una de las cosas que nos interesaba como contarles un poco es, digamos, la importancia de los avances normativos de este último tiempo, porque consideramos central entender que dentro del Estado ha avanzado bastante en materia, sobre todo, digamos, lo que tiene que ver tanto en las normas, en la actualización de algunas leyes, digamos, vinculantes a las cuestiones de género, pero también, digamos, desde un punto de vista de las políticas públicas. Entonces, un poco hacer este repaso, digamos, de este marco normativo nos parece central en ese sentido. Entonces, simplemente retrotraernos, digamos, nosotros les hicimos un poco de corte temporal porque si tuviéramos que ir desde los inicios, que más o menos fue en 1978, cuando empieza la normativa, sobre todo a nivel internacional, digamos, nuevos tratados a trabajar la temática y las problemáticas de género, sobre todo cuando hablamos en estos momentos, digamos, en los primeros años, uno de los problemas centrales que había y que se estaba buscando, digamos, resolver desde un punto de vista de lo normativo, de lo legal, tenía que ver con cuestiones vinculadas a la violencia hacia las mujeres, digamos, ¿no? Se ha definido muy particularmente esta figura, digamos, que después se fue transformando y ahora toma, como les mencionábamos ayer, la figura también de femicidio. Pero antes que se pudiera dar todo como esta secuencia y los avances para poder llegar y después también incluir, por ejemplo, normativas para diversidades, para otras identidades de género, lo importante es que hubo como ciertas leyes que fueron claves, digamos, que permitió también dar ciertos cambios. Y parte de estas leyes fueron, por ejemplo, en el 91, lo que tiene que ver con el cupo legislativo, digamos, porque claramente este tipo de acciones afirmativas que todavía siguen estando en la actualidad también, una de las cosas centrales que hace es la necesidad de poner ciertas, digamos, fijar estos cupos para el acceso, digamos, de mujeres, ¿no? Esto se ve muy claramente porque una de las cosas que se veía en las cámaras, por lo que tiene que ver en Senado y en diputados, es que había una participación muy alta de varones, llegaba casi a un 90% de varones, digamos, solo un 10% de mujeres. Cuando se empiezan a establecer un cupo, que en primer lugar empezaba con un 30% en el caso de las cámaras, lo que se hizo fue casi siempre cuando uno, esto es muy economista, pero cuando uno tiene algún tipo de ley de acción afirmativa, se ve un cambio en las estadísticas y muchas veces lo que tiene es que eso se ve como sostenido en el tiempo. Y a veces lo que puede pasar es que se amesete, digamos, es decir, que se mantenga constante eso, que se llegó como al tope de lo que se estaba buscando. En el caso particular del cupo legislativo, lo que se muestra es cuando inicia, obviamente que era muy bajo el porcentaje, empieza a subirse hasta el 30, así que más o menos en un 25, 28, hasta llegar a un 30, y ese 30 se mantuvo aproximadamente durante 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que se cumplía con la ley y ese era el tope. Entonces ahí lo que se empezó como a reclamar posteriormente a esto es que el cupo ya estaba limitando también el acceso porque se cumplía con el mínimo. Entonces ahí
después llegamos a lo que hoy ya más en la actualidad, más reciente, digamos, es la paridad de género igualitaria, digamos, de acceso. Y eso también, digamos, tuvo una mejora porque ahí hubo de nuevo un salto, digamos, de mejora en la participación. Y estos tipo de acciones son como muy importantes, sobre todo cuando de otra forma no sería posible ese ingreso, ¿no? Que es un poco lo que pasaba, porque muchas veces, no sé si funciona si conocen el funcionamiento de las cámaras, pero casi siempre también al reemplazarse o al hacer un suplente de esa banca, tanto en Senado como en diputados, en su mayoría siempre son varones también. Entonces, a veces lo que pasaba es que se asignaba una mujer, pero después se reemplazaba con un varón o cuestiones de este tipo. Entonces, tener también legislado este acceso fue útil para dar una mayor participación también y la posibilidad de una carrera dentro de las cámaras. Por otro lado, también en el 92 se crea por primera vez en la Argentina el Consejo Nacional de las Mujeres. Este fue la primera indicio, digamos, de institucionalidad, porque la mayoría, la parte de la institucionalidad de género es muy importante dentro de los organismos, tener áreas, pero también que trabajen de forma transversal, y muchas veces, digamos, esta figura no existía o no se trabajaba los temas, o algunos organismos, pero de formas aisladas, ¿no? Por otro lado, también hubo avances en relación también a convenciones interamericanas en relación a cuestiones de protección, digamos, contra la violencia familiar, contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y después en el 95, la Conferencia Mundial de Beijing, de la mujer, esta conferencia fue interesante porque lo que hace es establecer como ciertos lineamientos para trabajar a nivel como mundial sobre ciertas problemáticas, sobre todo para pensar este empoderamiento de las mujeres, porque uno de los determinantes detrás de situaciones de violencia en las mujeres es la falta justamente del concepto de autonomía económica, o sea, la posibilidad de mantenerse ellas mismas y a su familia. Entonces, bueno, nada, estar en círculos de violencia muchas veces uno de los factores centrales tiene que ver con las violencias vinculadas a lo económico, a lo patrimonial. No me quiero alargar mucho, pero esto me parece que es interesante ver cómo las leyes fueron acompañando. Bueno, después por otro lado, digamos, lo que tiene que ver con en el 99 también la ONU, digamos, establece el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este hito, digamos, que se celebra el 25 de noviembre, fue interesante porque, ¿qué pasa? Cuando se tienen los convenios y estos tratados que empezaron a ver, los países, digamos, adhieren a estos tratados y empiezan a decir, bueno, dentro de mis propias normativas voy a empezar a implementarlo, o hacer acciones que ayuden esto. Entonces, parte de visibilizar un día, digamos, en particular también sirve para empezar como a conmemorarlo y también avanzar desde el punto de vista normativo, desde las acciones de política. Después, por otro lado, también tenemos, digamos, distintas leyes que acompañaron estos procesos, digamos, de mejora en términos de acceso a derechos. Uno tiene que ver con, en el 2002, la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el 2004 también lo vinculado a la Ley de Parto Humanizado, después en el 2005 la Ley de Protección Integral, digamos, de los derechos de las niños y niñas y adolescentes. Después en el 2006 también lo que tiene que ver con la tan reclamada e importante Ley de Educación Sexual Integral, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es sumamente importante poder tener, digamos, dentro de las escuelas, en las diferentes etapas, digamos, etarias de niños y niñas, adolescentes, y bueno, jóvenes también, poder tener, digamos, ¿no? Cierta educación sexual integral, sobre todo para tener como, digamos, cuestiones básicas como lo que vemos después reflejado en las convivencias que se dan en la cotidianidad, que tiene que ver con esto de prevención de situaciones de abuso, conocer también sobre los métodos anticonceptivos, sobre el acceso, digamos, al derecho a una salud sexual plena, digamos, y responsable, ¿no? Y esto es muy importante porque está más que comprobado que la importancia de ir avanzando desde la educación también es clave, digamos, a lo largo de toda la vida para justamente poder acceder a este derecho, ¿no? Por otro lado, en lo que tiene que ver con la normativa para lo que tiene que ver en los últimos años, sobre todo, en el 2007 están los principios de Yogyakarta, que lo que tienen es que hace una aplicación legislativa internacional, digamos, pensando lo que tiene que ver con la orientación sexual e identidad de género, ahí cuando empieza a darse ciertas recomendaciones de principios de cómo también trabajar las cuestiones vinculadas a violencia por razones de género. Acá empieza a haber también
la importancia de una sugerencia en lo que tiene que ver con la categoría, de dejar solamente de pensar la violencia hacia las mujeres, sino también empezar a pensar cómo se están accediendo a derecho otras identidades, y sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con la prevención de la violencia. Por otro lado, en el 2008, después está también la ley, digamos, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Luego tenemos también en el 2010 lo que es la ley, digamos, de la protectora del 2009, la ley de protección integral para prevenir violencias contra las mujeres. Después tenemos también en el 2010 la ley de matrimonio igualitario. En estos momentos también, digamos, fue avanzando lo que tiene que ver con pensar desde un punto de vista de la agenda internacional también los objetivos de desarrollo sostenible y pensar metas que se establezcan también a nivel global, digamos, y sobre todo en nuestra región de mejora de ciertos indicadores bueno, y mejoras puntuales sobre el sector, ¿no? Sobre todo, una de las cosas centrales en estos momentos está vinculado con lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, digamos, al acceso y el derecho también al trabajo, digamos, y bueno, y vivir una vida libre de violencias, ¿no? Después, lo que tiene que ver en el 2017, que es la ley de paridad, digamos, en los ámbitos de representación política. En el 2018, una de las leyes más importantes, digamos, que marca un antes y un después, que tiene que ver con la ley Micaeli, también la primera condena, digamos, a travesticidios de la Argentina. ¿Por qué digo que estos dos hitos son muy importantes? Porque en el caso de ley Micaela, digamos, a partir del femicidio, ahora vamos a verlo en mayor detalle, de Micaela García, lo que se impone, digamos, son las capacitaciones de índole obligatoria para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, digamos, a nivel nacional, y no solamente en los tres poderes, sino también en los distintos niveles, ¿no? O sea, a nivel de aplicación nacional y subnacional. Esto es muy importante porque, digamos, tanto los trabajadores de las provincias, los municipios, o sea, en todas las escalas, ¿no? Poder llegar a todos los trabajadores del Estado. Y en muchos casos también se replica ley Micaela, digamos, para lo que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil, para lo que tiene que ver con sindicatos, para lo que tiene que ver con empresas, digamos, ¿no? Entonces, esto es un avance muy importante en términos de pensar justamente la prevención de las violencias y pensar ciertas estrategias desde lo colectivo, ¿no? De pensar cómo las propias instituciones trabajan la temática o puedan trabajar la temática también al interior de la institución. Por otro lado, después en el 2019 tenemos la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es muy importante en términos de la institucionalidad, como yo les comentaba, cuando se inicia el Consejo Nacional de las Mujeres, pues pasa a ser un instituto, y el tener, digamos, la jerarquía dentro de un organigrama, digamos, de ministerio, también eso genera, digamos, un cambio en términos de la priorización de gobierno, de acciones, para que los estados también puedan, digamos, no solo tener recursos propios, sino también programas que dependan del propio ministerio, etcétera, ¿no? Y después, por otro lado, digamos, en el 2020 también se aprueba la ley, digamos, de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, de Diana Zacayán. Esta ley justamente establece un cupo mínimo, digamos, de ingreso al Estado del 1%, y que ahora ya se fue reglamentando entre el 2021 y 2021 se reglamentó, y ya algunos organismos, digamos, a partir del año pasado, 2021, empezaron a hacer ingreso, digamos, de otras identidades de género dentro de los organismos. Algo muy importante en vinculación para poder establecer este cupo, para poder insertar, digamos, a esta población dentro del Estado, es que se debe trabajar también desde las instituciones, ¿no? Porque son instituciones justamente que no trabajan ciertas cuestiones que hacen sobre todo a espacios libres de violencia, como estuvimos conversando ayer, es muy difícil, digamos, que las personas que ingresan puedan tener una permanencia. Cuando dentro de los estudios del mercado de trabajo se analizan lo que son las trayectorias laborales. ¿Qué significa eso? Es ver las personas, digamos, desde que empezamos a estudiar, digamos, ya sea el oficio, que empezamos a insertarnos en el mercado de trabajo, nuestros momentos a lo largo de la vida, de diferentes evolutivos, digamos, como se va dando eso, ¿no? Y una de las cosas que se observa mucho es que hay muchos ingresos, entrada y salida, ¿no? De ciertas poblaciones en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que tienen es que no son trayectorias laborales que sean constantes, ¿no? Sino que ingreso y salgo por una cuestión de que muchas veces se dan situaciones, por ejemplo, de discriminación o de violencia concreta
hacia alguna identidad de género, entonces eso hace también que la persona que se sienta responsable o que se corra eso terminan siendo, digamos, las propias personas LGTB o mismo también mujeres que nos corremos. A veces también se dan en esos determinantes situaciones concretas de la vida, como por ejemplo, no sé, en el caso de si se tiene un hijo o alguna situación de enfermedad, por ejemplo, porque muchas veces depende del tipo de acceso al trabajo, son trabajos informales, entonces no tenés la estabilidad de, por ejemplo, una licencia por embarazo, no accedes a ese tipo de beneficios y derechos laborales, ¿no? Esto lo digo todo porque ahora vamos a ir avanzando sobre esto en particular y me parece interesante ver justamente cómo los avances normativos, digamos, va avanzando a veces mucho más rápido, digamos, que por ahí la propia política pública, ¿no? O sea, en su momento, si nosotros lo analizamos ahora, se ve claros avances, tanto de lo normativo como de política pública. Bueno, algo que nos parecía... Maggie, perdón que te moleste 2 No, segunditos. por favor. ¿Querés pasarme el archivo por WhatsApp o Sí, Lucía? perdóname, lo Me pasa lo que justo pasan como y yo estaba trato hablando... de compartirlo en el chat. Dale, perfecto. Dale. Ahora cuando lo vamos a trabajar un ratito, pero sí, si querés para ir haciendo... Para ir viendo. Lu, vos estás conectada, ¿no? Porque estaba con un problema de conexión y no sé si está con la cámara Sí, o no. sí, estoy. La cámara Genial. no me anda, ¿Vos podés disculpen, probar si le pero podés si me sí, podés pasar el archivo? Dale, gracias. ¿te lo paso a Isa o te lo paso a vos? Isa. Dale, listo. Estabas muteada, Isa, por las dudas. Ay, Hablas un perdón. montón. Espera que le pasé por chat a Lucía mi número de WhatsApp para que me lo pase por ahí, más fácil. Dale, genial, perfecto. Bueno. Excelente, Isa. Gracias a ambas. Bueno, entonces algo importante vinculado, digamos, a la ley de identidad de género, que, digamos, aprobada en el 2002, pero resistida desde un punto de vista de que recién ahora también se empieza a dar un tratamiento en los últimos 3 años más o menos fuerte en términos de la obligatoriedad del cumplimiento, ¿no? O sea, porque siempre las leyes, bueno, tenemos una abogada que nos podrá explicar mucho mejor, pero una vez que está, digamos, aprobada, pues tiene que haber una reglamentación y obviamente también ese seguimiento y ese monitoreo del cumplimiento, del efectivo cumplimiento, también debe ser sumamente importante. En el caso de la ley, digamos, de identidad de género para un trato digno, algo muy importante es que lo que establece, digamos, es la obligación justamente de denominar a todas las personas por el nombre de pila adoptado, ¿no? Cuando éste difiere del nombre del documento. Eso por un lado. Por otro lado, también, en los casos en que es necesario el cambio del registro, o sea, los cambios registrales, también hay que pensar justamente un sistema, digamos, que combine las iniciales del nombre y el apellido completo. Ahora tenemos también, digamos, a partir de los cambios que hubo registrales tanto en pasaporte como en DNI, la posibilidad también de elegir, digamos, la identidad de género y también el cambio, digamos, del nombre. Esto es sumamente importante porque esto también genera un impacto sobre los registros administrativos y la forma en que estamos tomando registros en los propios documentos públicos, ¿no? Entonces, algo importante vinculado a esto tiene que ver con pensar justamente formularios que sean inclusivos, reemplazar, por ejemplo, la palabra sexo por la palabra género, consignar allí, digamos, una clasificación y también corrernos de lo binario, que es lo que hablamos, ¿no? En el caso anterior del sexo asignado al nacer, mujeres y varones, o no binarios también, ¿no? Que es la otra, ahora es la que se puede en el sexo asignado al nacer colocar, pero también es importante pensar cómo empezamos a trabajar con los formularios y justamente pensar qué cambios necesarios hay que dar. ¿Esto por qué también? Porque, por ejemplo, en algunos lugares tenemos, por ejemplo, no sé, en lugar de consignarnos el nombre de la madre, se puede poner hijo, hija de, integrantes de la familia, empezar a pensar también justamente estos formularios que siempre tuvieron un uso del lenguaje plenamente masculino, empezar a pensarlo más inclusivo, ¿no? Entonces a veces es un simple hecho de un cambio de una pregunta, ¿sabes? Se sabe que eso genera, o la forma en que se pregunta también, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, no sé, cuando tenemos el censo, por ejemplo, nacional, que vienen a tu casa y te preguntan, bueno, ¿quién es el jefe de hogar? Siempre está masculinizado el lenguaje. Cuando uno dice, no, yo soy la jefa de hogar, creo que tengo un ingreso mayoritario, y bueno, y por la definición en sí que tiene, digamos, cómo se define eso, siempre te refieren a jefe, siempre vuelve eso. Entonces, usted como jefe de hogar, y siempre todo masculino. A mí me pasó cuando me dijeron que yo le decía, no, habla en femenino porque yo soy la jefa, porque yo creo que también esa práctica es importante, porque si no, también se pierde, digamos,
el poder considerar que, imagínense otras identidades, ¿no? O sea, no binario o, no sé, otros tipos de familia también, como esa cuestión de dar por supuesto la composición de familias cuando hay un mundo de diversidades detrás de eso. Así como pequeñas cuestiones, pero esto hace justamente a vinculaciones, tanto de la identidad como el propio cumplimiento normativo, y es parte de justamente pensar en sociedades que sean inclusivas, ¿no? Por otro lado, algo que nos parecía interesante como avanzar un poco más tiene que ver con la ley, digamos, 26.485, que es el que se aprobó en el 2009 y también la reglamentación fue en el 2010, que justamente es la protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen, ¿no? Sus relaciones interpersonales. Algo importante en vinculación a esto es que la ley lo que hace justamente es definir a qué se hace referencia, ¿no? Por un lado con la violencia y por otro lado también define los tipos y modalidades, que ahora los vamos a ver un poquito más. Entonces, en vinculación a esto, algo muy importante, digamos, dentro del artículo 4, está pensado justamente en definirlo, poder ampliarlo, poder pensarlo en qué ámbitos también se dan estas violencias. Entonces, bueno, dentro del artículo 4, justamente, tanto una conducta, acción u omisión basada en una relación desigual de poder, habla, por ejemplo, de ámbitos públicos o privados, también hace referencia a que justamente, digamos, quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado, ¿no? Las violencias institucionales, digamos, lo que llamamos desde el propio Estado y los agentes, ¿no? Que hacemos parte del Estado. Por otro lado, tiene que ver con pensar justamente, se considera violencia indirecta, que es toda conducta discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja frente al varón, digamos, ¿no? Tanto en oportunidades, después, por otro lado, también que afecte estas violencias que afectan la vida, la libertad, la dignidad, la integridad psicológica, sexual, económica o patrimonial. Entonces, en vinculación a esto, algo que nos parecía como muy importante, está vinculado a poder empezar a identificar también, porque eso es parte de un poco la obligatoriedad que tenemos como agentes del Estado, de identificar justamente los tipos de violencia, ¿no? O sea, los tipos de violencia que justamente son la física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, y la simbólica. Ahora vamos a verlo después un poco más en detalle. Y eso se puede establecer en distintos tipos de modalidades, ¿está bien? Que serían también los ámbitos, digamos, institucionales o no, digamos, en los que se puede establecer esto, ¿no? Entonces, las modalidades, por ejemplo, pueden ser doméstica, pueden ser institucional, pueden ser laboral, pueden ser contra la libertad de la persona, digamos, contra la libertad, perdón, reproductiva, la obstétrica, la mediática. Algunas cuestiones importantes, ahí les paso la palabra que creo que está levantando la mano, tienen que ver justamente con pensar el tipo de violencia también política, ¿no? Y las modalidades diferentes que se pueden dar tanto en espacios públicos y en la propia política. Ahí si quieren les paso la palabra, y paso aprovecho y tomo mate, que estaba levantando Dolce, que no sé cómo es el nombre. Te paso la palabra. Hola, buen día, ¿cómo estás? Alberto. Dolce es por la primera parte del apellido, de Dolce Ah, Maxwell. perfecto. Así Ok, que, Alberto. mirá, ahí estaba viendo, perdón, uno de mis perros está ladrando, que ahora no puedo hacer callar. Un ejemplo de violencia política sería, a ver, por ahí me estoy adelantando, no sé, sostener una ideología que sea denigrante en general hacia la mujer, ¿no? No sé si se me escucha. Sí, 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 perfecto, perfecto, Alberto. Ahí en el caso, por ejemplo, de violencia política, por ejemplo, tiene que ver con la oportunidad, por ejemplo, de participar de espacios políticos, ¿no? O sea, que vos ya por tu propia identidad de género o por ser mujeres, esté frenado eso. Después, lo que tiene que ver con los marcos ideológicos y que vaya en detrimento, por ejemplo, de las condiciones de mejora en los derechos y todo, es parte, digamos, más de ese partido político en particular. O sea, pero claramente si hay partidos, casi siempre cuando tienen un grado así que va en detrimento de esto, tampoco te dejan participar. Entonces, por ejemplo, esas participaciones a veces te dicen, bueno, sí podés participar, pero en ciertos puestos en particular, o no sé, o estás en la parte, qué sé yo, administrativa del partido político, pero no te dejan, por ejemplo, no sé, hacer la trayectoria para poder, no sé, acceder a una banca en el Senado, en diputados, en un cargo político, Claro. Ese tipo de violencia política sería, ¿no? Cuando vos tenés exclusiones particulares de acceso y poder hacer, digamos, esa participación, ¿no? Que ya esté frenado del acceso y después, mismo que vos podés acceder, estés también sugestionada a lugares o espacios concretos, ¿no? Y no te dejen como ascender o tener una trayectoria política. Claro.
Claro, porque, a Pero, ver, en concreto, sí, hay un ascenso de la extrema derecha ahora terrible. Vamos a ser sinceros, Milei es el ejemplo clarísimo. Si bien tiene mujeres participando en su partido, es un tipo que directamente es un negador de derechos, sobre todo un negador de los derechos ganados por la lucha femenina. Por eso te preguntaba, es decir, si desde la ideología misma también se está ejerciendo una violencia contra la mujer. sí, lo que Aparte tiene de eso otra, es, sí, sí. sí, te No, escucho, te eso escucho. sobre todo está vinculado a las ideologías de género, ¿no? Que es Claro, justamente pensando, porque también ahí se están, una de las cosas que hasta avanzando esto que estás contando, digamos, más de un enfoque conservador y que vaya en detrimento justamente, tiene que ver con las ideologías de género. Se posicionan desde ese punto, ¿no? De yo tengo mi propia ok, ideología de género, es distinta, digamos, a no a estos conceptos en sí como es un lado o el otro. Todos los conceptos que hacen, digamos, al género, la perspectiva de género, a lo que son las definiciones, por ejemplo, las identidades de género, son los mismos conceptos por todos por igual. Lo que tiene ahí es que se claro. posiciona en términos de hasta cuánto derecho te doy o qué tipo de derecho tenés la Ujú, posibilidad de acceder o no, digamos, ¿no? Entonces ahí es claro, donde está esa puja, digamos, de ya tuviste demasiados derechos. ¿Qué significa eso? Porque somos todos ciudadanos y ciudadanas que participamos, también hay otras identidades o personas LGTB que ni siquiera están participando o acceden a algunos derechos todavía, que eso claro, se ve muy claramente, por ejemplo, en las estadísticas, pero sí es sí, muy importante poder justamente saber cuáles son los marcos normativos, porque sobre los marcos normativos es donde casi siempre, por ejemplo, cuando uno tiene, no sé, por ejemplo, no sé, el cumplimiento que no se daba, ¿no? De la educación sexual integral, los movimientos, por ujú, ejemplo, de mujeres, pero también de la ciudadanía, ¿no? Porque digo mujeres, había varones, otras personas también de otras identidades que sí, dicen, esto es una ley, digamos, un derecho que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de acceso a una educación integral y que, digamos, tanto de las diferentes niños, niñas, adolescentes puedan acceder a ese derecho. Entonces, no es que pueden elegir si ese derecho se da o no se da o hasta qué punto, pero sí está todo lo que vos mencionás, que es esta ideología de género que está avanzando mucho y está yendo en detrimento de la importancia cuando uno conoce, digamos, tanto los marcos normativos como los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, es poder sí, reclamar por eso justamente, ¿no? O sea, no ujú. perderlo, no retroceder, porque No, además, claro, Alberto, una de las cosas que se observa cuando mm, uno tiene ciertos retrocesos, tanto de la normativa que no se aplica o mismo las políticas públicas que van en detrimento, es que después hay un deterioro de estos indicadores, digamos, que uno puede observar de medición de género, por ejemplo, no sé, la participación de las mujeres y los varones en el mercado de trabajo, ¿no? Así que uno mm, dice, no sé, eso retrocede o hay mayor trabajo informal o, no sé, por ejemplo, acceden menos o hay, por ejemplo, no sé, más denuncias, por ejemplo, de violencia por razones de género, entonces vos ves que aumenta mucho más. O sea, hay cuestiones que se pueden ir observando y monitoreando y para darle seguimiento a ciertas acciones. Y se ve que es un retroceso. Por ejemplo, yo para contarles un ejemplo, ¿no? Si uno quiere pensar en un acceso igualitario, por ejemplo, al mercado de trabajo, para solamente hablando desde un punto de vista mujeres y varones, ¿no? O sea, no de otras identidades que hoy ya es mucho menor, digamos, también esos indicadores, los números son bastante como desoladores de que hay que priorizar y trabajarlo, por eso es tan importante avanzar. Lo que se mm, dice más o menos es que, por ejemplo, para lo que es la tasa de actividad, que es la tasa de participación en el mercado de trabajo, para que llegue a ser igualitario, más o menos se estiman unos 150 años que tienen que pasar, con un montón de políticas y acciones que sí, se tienen que dar para que eso pase. O sea, estamos hablando mm, que hoy tenés un diferencial de un 30%, un 25%, 40%, y que ese porcentaje para que mejore, más o menos tiene que sostener políticas en el tiempo sostenidas, no lo vamos a ver nosotros ni nuestras próximas generaciones, va todavía bastante más para poder llegar a eso. O sea, imagínate claro, todo lo que nosotros hoy nos estamos formando, estamos queriendo buscar mejorar en términos de acceso a ciertos derechos, no se van a ver reflejados hoy en la actualidad, va a haber pequeñas mejoras, pero es sostenido en el tiempo, por eso es tan importante poder sostener espacios, por ejemplo, de formación y de sí, ciertos derechos ya ganados, ¿no? sí, 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 sí. Y después, en el caso de violencia del Estado, bueno, tenemos hace poco un ejemplo gráfico desde el Estado, de la Fuerza de Seguridad y demás, acá en la Patagonia, lo que pasó en Villa Mascardi, en ¿cómo es? En, con las mujeres mapuches que fueron apresadas e incluso trasladadas a Buenos Aires, fuera de su territorio.
Sí, eso digamos, fue en contra de bastantes derechos humanos, básicamente, Sí, sí, y sobre pero todo también porque fue privado de la libertad, por ejemplo, y sin el acceso que bueno, lo podrá decir por ahí Verónica, que es la abogada. Yo digo claro, la abogada del grupo, pero digo como que tienen claro, básicamente el acceso rápidamente, digamos, a un abogado o abogada, o sea, que pueda hacer un acompañamiento y que se vele porque se ve, digamos, puedan acceder, ¿no? A toda la cuestión de la norma, de la exacto. normativa. Entonces, no solo eso, sino también es cómo se hace uso mediático en muchos casos, por ejemplo, de, bueno, ¿para qué? Porque no sé si ustedes han visto también, escuchado esos comentarios de por qué estaban mujeres ahí o por qué había una mujer embarazada o por qué Sí, se ponen en el sí, 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 territorio, exacto. cuando en realidad Sí, muchas veces los territorios son habitados por familias, digamos, entonces vos cuando haces un corrimiento, digamos, de una familia, afecta a todo su orden. Entonces, claramente, o sea, no por entrar a ver si está bien o si está mal, o si el territorio público o privado, no por eso, sino es lo que representa también en llegar a situaciones de violencia cuando hay otros mecanismos posibles para hacer y que además, exacto. por ejemplo, va en el caso de la violencia hacia las mujeres en particular, la ley que está o que rige hoy, que te diría que incumplió muchos de los ítems en sí y avanzó en todos los tipos de violencia. Entonces, no solo institucional, porque también hubo física, hubo Claro, psicológica, exacto. porque al Exacto. correrlos también, por ejemplo, no sé, traerlos a todos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eso también, digamos, o sea, todo es como un conjunto y bueno, y que realmente quienes trabajamos la temática hay mucha preocupación, porque eso no se te puede permitir, digamos, ¿no? Esa No, en no. detrimento de derechos de acceso. No, 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 exacto, exacto. No, no, a ver, ahí está un desconocimiento no desconocimiento, yo creo que a esta altura no se puede decir desconocimiento, una negación de un derecho constitucional de los pueblos originarios que son preexistentes al Estado, a cualquier Estado-nación. Así que, pero bueno, en fin, muchas gracias. No, por favor. Ahí justo estaba Luna Petra, hizo un comentario en el Mm, chat, yo no lo podía mm, leer, ahora lo estaba revisando. No sé si mm. querés contarlo en voz alta o Ah, está buenísimo. vinculado a la cuestión del trato digno. No sé si está por ahí. Bueno. Ah, sí, yo lo leí, ahí lo leí. Sí, interesante, sí. Sí, porque ahí, bueno, Luna menciona en el chat, dice, a mí me pasó que en las elecciones soy vocal y en las capacitaciones nos piden que siempre tratemos con mucho respeto a las trans y que tratemos siempre que tengamos dudas, llamarles por el apellido y no por el nombre, en caso de dudar cómo llamarle. Sí, eso es muy importante en vinculación al trato digno. Una de las cuestiones, digamos, de la identidad de género muchas veces es preguntar cómo quiere ser llamado o referida la persona, y o por otro lado, tal cual como está mencionando Luna, es el apellido. Es más simple que eso, o sea, no es que tenemos, porque después está toda la discusión por detrás, si hablo con la E, si hablo en plural, hablo en femenino, en masculino, siempre nadie pide, digamos, que se transforme el lenguaje en una persona, sino que se trate con respeto, digamos, ¿no? Porque es como les mencionaba en el ejemplo que les contaba del censo, por ejemplo, cuando todo se masculiniza un lenguaje y estás refiriendo a una única persona, o por ejemplo, somos, no sé, todas mujeres y hacemos referencia a todo en masculino, o no sé, o no te identificás con eso, en el caso, digamos, de personas trans, mucho más todavía, por una cuestión también de esta discriminación que se da todo el tiempo, estos sesgos que tenemos, cuando ayer vivíamos este concepto, es como seguir, digamos, reproduciendo eso. Y justamente parte del trato digno es esto, cómo quiere que se refiere a su nombre, o sea, hay formas de poder mejorar nuestro lenguaje cotidiano y muchas veces uno diría, bueno, pero el lenguaje eso no es nada. Sí, pero es la suma de pequeñas violencias que se da, que de hecho cuando estudiamos y vemos los tipos y las modalidades, está muy presente. Y esto tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con la violencia simbólica, que es esto asociado justamente a los estereotipos, a los mensajes, a los íconos, cómo yo justamente reproduzco esa dominación, esa desigualdad, esa discriminación que se da en estas relaciones sociales. Entonces, justamente ahí pensar en que no se establezca eso, sino pensarlo en tener el registro, ¿no? Entonces, por otro lado, también un poco en función de lo que estábamos viendo, espera un segundito, para atrás, ahí, en relación justamente a los tipos de violencia, a lo que es central es pensar justamente cada uno de estos, ¿no? Y poder empezar también a identificar cuáles son, algunos pensaríamos, bueno, hay algunos que son directos, no sé, lo físico es lo físico, no hay otras de ese maltrato, pero sí vinculado, por ejemplo, a lo psicológico, a lo económico y patrimonial, a lo simbólico, ¿no? Eso es importante también porque justamente muchas veces en nuestras vidas cotidianas aplicamos algún tipo de estas violencias, ¿no? O sea,
muchas veces no nos damos cuenta porque es parte de la propia reproducción de la cultura. Por eso es tan importante, sobre todo en los espacios en los que estamos trabajando, digamos, y hacemos nuestras actividades diarias, poder identificarlo, ¿no? Porque en sí, cuando uno también no tiene esa identificación, o muchas veces dice, no, ¿yo qué puedo hacer en esto porque no tiene nada que ver con lo que hago? Sí, desde un punto de vista es, por ejemplo, no sé, cuando uno ve algún tipo de violencia simbólica o mismo psicológica, o chistes, amenazas, descrédito, humillación, es, por ejemplo, no reírse o no formar parte de eso, de decir, no, eso es un acto que se está dando de violencia. Entonces, es empezar a identificar para poder también transformarlo. Muchas veces se da desde las prácticas individuales a nivel más de las relaciones familiares, pero también es justamente en los espacios en los que formamos parte e interactuamos. No solo desde un punto de vista del trabajo, también desde lo comunitario, los grupos de amigos, o sea, empezar a hacer estos pequeños cambios y poder identificarlo. Sobre todo, no ser partícipes de muchas veces de esa perpetuación de violencia, porque no sabemos cuánto afecta o puede, digamos, justamente afectar a esa persona que no tiene, por ejemplo, un tratamiento, que no tiene un acompañamiento. O sea, es poder identificarlo para transformarlo, ¿no? Esto siempre es como, parece un eslogan, pero no, la idea es poder nosotros trabajar y avanzar sobre esto. Ahí no sé en los comentarios en el chat si alguna me ayuda, Isa o Lu, porque no los puedo ver mientras que proyecto, disculpen que... Bien, No, soy un yo poquito... que subí la Sí. actividad, estoy probando a ver si... Ah, ok, perfecto. Una de las cuestiones también que nos parecía importante es esto, ¿no? ¿Qué es la ley Micaela y por qué es tan importante y por qué estamos también un poco en este encuentro y este módulo que se implemente y también cómo tenemos que empezar a trabajarlo de ahora en más y para transformarlo? Entonces, como ustedes muy bien conocen, digamos, el femicidio de Micaela García, que fue en Gualeguay, digamos, que fue justamente el femicida, había tenido una condena, digamos, y sale en libertad, y lo que vuelve a hacer es a cometer otro femicidio, digamos, ¿no? En este caso es el de Micaela García. Esto fue muy importante porque justamente lo que genera es todo un impacto de qué pasó con toda las instituciones, ¿no? que iban haciendo ese seguimiento de esta persona, denuncias que también ya tenía establecidas, ¿no? Entonces, ahí lo que muestra claramente es no solo el poder, digamos, el judicial, desde los jueces, los fiscales, etcétera, sino todas las aristas del Estado también, digamos, desde la policía, de, no sé, los diferentes organismos, ¿no? No solamente de la Administración Pública Nacional, del gobierno, sino también a nivel de las provincias y de los municipios, ¿no? Entonces lo que hace justamente, el objetivo que persigue es capacitar, digamos, y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado, ¿no? Para justamente dar cumplimiento a un deber que se asume en nuestro país al firmar la Convención Interamericana, digamos, para prevenir y sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, pero teniendo los conocimientos de esto, ¿no? ¿Qué significan, digamos, las cuestiones de género, qué significan los tipos de violencias, qué significa, digamos, situaciones, no sé, pensar la perspectiva de género, como además, porque ahí hay como diferentes niveles también de aplicación, nosotros llamamos lo que es el ABC, digamos, ¿no? De ciertos conceptos básicos que tienen que estar, pero después es importante avanzar con las propias formaciones dentro de los espacios específicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el sector en particular, nosotros ahora tenemos un módulo en donde vamos a hacer vinculaciones específicas, tanto de aquí al CER, de inspectores e inspectoras, como, por ejemplo, el sector en sí, de la pesca marítima, digamos, y los determinantes que hay detrás en cuestiones, por ejemplo, de situaciones de género, etc. Pero después, pensar qué otras cosas necesito. Si, por ejemplo, no sé, una de las cosas que identifico es situaciones de violencia o ver cómo hacer para prevenir o ser parte de esa transformación desde la prevención de la violencia, bueno, tengo que pensar qué lineamientos, qué protocolos, qué acciones puedo llevar adelante de los espacios que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, un organismo, algo interesante, SENASA, que implementa, digamos, en algunas de sus delegaciones, lo que tiene que ver con folletería de la prevención de la violencia o acompañamiento a situaciones de violencia. Entonces, reparten, digamos, o ponen en carteleras, o sea, hacen pequeñas acciones desde la injerencia que tienen, por supuesto, y la territorialidad, porque obviamente que abarca todo el país, o por ejemplo también, súper importante, los espacios fronterizos de control. Entonces eso también, digamos, que los propios agentes tengan conocimiento sobre esto y que a su vez también puedan detectar situaciones de irregularidad, de violencia, puedan tener, digamos, acercarse, ver qué tipo de acciones pueden implementar. Obviamente que están en etapas incipientes, pero lo cuento como una buena práctica porque me parece que son acciones que generan esa transformación y cambio, ¿no?
Bueno, para irme adelantando un poquito más, algo que nos parecía importante, digamos, que también dentro de esta formación en el Estado, es pensar justamente qué significa la perspectiva de género y diversidad, ¿no? Nuestro módulo se llama perspectiva de género. O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de perspectiva? Porque no es posicionarse en son los temas de mujeres. Esto no es que hay una diferenciación entre un tema o el otro. O sea, lo importante es ver justamente cómo se establecen, digamos, las relaciones entre los géneros, digamos, y entre las identidades de género también, ¿no? Y la diversidad que hay detrás de esto. Entonces, justamente, parte es pensar cómo se analizan esas desigualdades, cómo podemos identificar estas asimetrías justamente de poder, a fin de poder también intervenir y modificarlas, ¿no? O sea, justamente algo importante es quitar del terreno de lo natural, digamos, lo inmodificable, lo que tiene que ver con los géneros y las sexualidades. Algo importante vinculado a esto es que muchas veces decimos, bueno, no, es cuestión que esas frases están, digamos, y se siguen como reproduciendo, es una cuestión cultural, nuestra sociedad es así y va a seguir siéndolo. ¿Qué pasa? No, claramente hay en los géneros, igual que ciertos conceptos, no sé, como familia, son lo que nosotros llamamos categorías que son dinámicas, que van cambiando también a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no es que es estático, que es como, no sé, si nosotros pensamos el concepto de familia hace 50 años atrás y ahora los tipos de familias y conformaciones que hay de grupos familiares, digamos, tienen muchos cambios, ¿no? O sea, fue cambiando a lo largo del tiempo. Entonces eso también es importante, pensar en lo dinámico de este concepto y pensar cómo también estas relaciones, digamos, que se establecen posicionadas desde la desigualdad, por supuesto, hay que ir cambiándolas para poder llegar a este acceso, digamos, más igualitario que hoy. Claramente no lo tenemos. Esto lo digo con una afirmación categórica porque no solo cuando nosotros analizamos las estadísticas y las condiciones de participación predominantes, sino lo vemos con figuras extremas, como es el caso, por ejemplo, de las formas extremas de violencia, como los femicidios, lo vemos con situaciones, por ejemplo, sobre la penalidad de los cuerpos, lo vemos con situaciones como la que contaba Alberto, por ejemplo, esto que está pasando, que pasó, digamos, en el sur en términos de Mascardi, digamos, en cómo se pone el rol de la mujer, esa participación, qué pasa cuando son mujeres que tienen están atravesadas por otras desigualdades también, porque realmente son desigualdades de una cuestión de, no sé, nivel de ingreso, su religión, su etnia, varias cuestiones que eso, justamente en vez de pensarse como personas que tienen, no sé, diferentes religiones, por ejemplo, se ven en detrimento. ¿Por qué? Porque no participan de la misma forma, porque no acceden a ciertos derechos, porque hay omisión también de acceso a derechos, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que todo esto no se pueda ir transformando, categóricamente decimos hay desigualdades detrás, ¿no? De eso. Algo importante, justo estaba hablando de desigualdades, está vinculado a esta interrelación entre las desigualdades de género y otras desigualdades, ¿no? Como la clase, la edad, la etnia, la orientación sexual. Algo importante en torno a esto, que se manifiesta de diferentes formas, ¿no? O sea, esta desigualdad se pone en manifiesto, por ejemplo, esto que estábamos viendo, ¿no? Y que hoy vamos a avanzar, la división sexual del trabajo, las relaciones de género detrás de esta división sexual del trabajo, cómo se hace el control, por ejemplo, del uso del cuerpo de mujeres y otras identidades, porque también es muy importante esto, por ejemplo, de saber cómo debemos comportarnos mujeres, que hoy lo vamos a ver en mayor detalle, pero, por ejemplo, no sé qué vestimenta utilizamos, o si yo estoy provocando a alguien, si yo estoy usando algo que genera una provocación. Entonces, ¿qué significa eso de yo ya sé que tengo que salir a la calle y que tengo que tener miedo? Porque básicamente es una realidad que muchas mujeres y otras identidades vivenciamos, el miedo a que nos hagan algo, o sea, eso está constante. No solo porque pueda ser un robo, sino es porque te puedan perseguir, porque te puedan acosar. El acoso, por ejemplo, en los medios de transporte, lastimosamente sigue existiendo y está naturalizado en cierto punto, porque cuando vos empezás a decir, me estás acosando, me estás tocando, te dicen, ay, qué loca que estás hoy, o te pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Por suerte ha cambiado en el último tiempo. Ahora, por ejemplo, no sé, en algunos medios de transporte hay muchos carteles que te dicen, por ejemplo, no sé, yo me quedé siempre en uno porque a mí me dijeron loco una vez cuando alguien me estaba acosando, que decía, no estás loca, ni estás paranoica, ni estás perseguida, te están acosando. Entonces, habla. Y vos ahí, cuando ves eso, no te sentís tan sola, digamos, ¿no? O sea, mirá lo que es un cartel, cómo puede transformar de decir, hay una línea, hay un acompañamiento, podés acercarte, podés hablar, por ejemplo, ahora también, no sé, en el caso de los choferes de los ómnibus o mismo también de los colectivos, como también, no sé, se va capacitando también, ¿no? En esto de la prevención de las violencias y los tipos de violencia. Por otro lado, también
lo que hace los distintos usos del tiempo de mujeres y varones, ¿no? O sea, cómo accedemos y hacemos uso, es decir, acá sobre todo vinculado a lo que hace también a los tiempos de trabajo de cuidados, ¿no? Y de cuestiones también domésticas de los propios hogares. Por otro lado, también el acceso y el control sobre los recursos, los beneficios, digamos, que hay justamente detrás y los servicios a los que se accede o no. Y por otro lado, también lo que habíamos mencionado, la participación en espacios públicos y privados. Entonces, cuando nos preguntamos, digamos, ¿para qué, digamos, incorporar la perspectiva de género? Algo que está, digamos, que es central pensar es que los diversos sectores, digamos, que forman parte del Estado, tenemos una responsabilidad y un desafío en incorporar la perspectiva, ¿no?, en nuestros lugares de trabajo, y en las políticas que implementamos en cada sector, porque esto justamente también es pensarse que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con lo que yo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, la idea también es que podamos, y que a partir un poco de estos conceptos, empezar a pensar cómo lo podemos trabajar, o qué identificamos como una problemática que observamos, digamos, y que por ahí tenemos naturalizada, o que observamos, que identificamos, o que vamos a identificar, porque muchas veces pasa a partir de ciertos espacios de formación que empezamos a registrar y decimos, ah, mira, esto nunca lo había tenido en cuenta, voy a empezar a observarlo, ¿no? O sea, cómo cambia la mirada, por ejemplo, cuando, bueno, en las diferentes situaciones, digamos, que vivenciamos. Por otro lado, también algo importante está vinculado a esto de transformar esta realidad, digamos, de desigualdades, que es tarea justamente de todas, de todos y de todes, porque básicamente también es el propio cumplimiento de la normativa. Bueno, entonces, una de las cositas ahora que vamos a querer trabajar con ustedes tiene que ver con algunos conceptos del mercado de trabajo, y después vamos a hacer un ejercicio grupal. No sé si estás por ahí, Lu. Sí, sí, acá estoy, buenísimo. Genial. Bueno, arranco. Disculpen Dale. que no tengo la cámara, pero bueno, llegando a este punto de la segregación ocupacional por razones de género, tenemos dos tipos de segregaciones, ¿no? Está la horizontal, que refiere a qué sectores tenemos permitido o más probable el acceso a las mujeres, y a qué sectores tienen más acceso a los varones. Esto lo vemos claramente en la actividad marítima fluvial y lacustre, donde el acceso es mayoritario para los varones y a las mujeres nos cuesta un montón más. Y, por ejemplo, hay otras actividades en las que son mayormente feminizadas, como el magisterio y la enfermería, que esto es histórico, ¿no? Acá pusimos un cuadrito de que data de 1920, que a las mujeres solo se le atribuían estas dos profesiones, como que se les dejaba participar en este mercado de trabajo. Y esto hoy, 100 años después, sigue, ¿no?, sucediendo. Tenemos un 80% de profesionales en estas categorías, mujeres, y si nos vamos al ámbito marítimo fluvial, tenemos el 1% de las mujeres participando en las tareas de marinería, bueno, buceo, capitanía, las profesiones que se desempeñan en una embarcación, ¿no? Así que ahí vemos cómo la segregación horizontal realmente ocurre, sigue ocurriendo, y tomar conciencia de eso. Este es el ejercicio que habíamos pensado. No sé si querés poner la segregación vertical, que nos sentíamos esa, porque las mencioné que había dos, la horizontal y... Sí, perdóname, Lu, que justo me fui para la otra. No, Disculpen, todo bien. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y la segregación vertical, que es cómo en cada actividad las posiciones jerárquicas están en manos de los varones, ¿no? Aunque sea dentro de un sector feminizado, los puestos jerárquicos vamos a ver cómo generalmente caen en varones, ¿no? Y cuando vas a un sector que es masculinizado, no sucede lo mismo, no hay una jerarquización de la mujer. Así que esos son los tipos de segregación que queríamos acá mostrarles. Así que, bueno, esto. ¿Querés si vamos al ejercicio? Sí, dale, perfecto. Bueno, ahora una de las cuestiones que queríamos como compartir con ustedes es un pequeño ejercicio para hacer grupal. Ahí justo Isa nos ayudó compartiéndolo en el chat. Fíjense en el link, o sea, mandó justo ahí un archivito, si lo pueden abrir. Así chequeamos que todos puedan acceder, y en tal caso también lo podemos copiarlo en el chat.
A ver si está ahí el link, no sé si lo accedieron. Ahora lo proyecto para que lo podamos leer, digamos, ¿Vos lo pudiste conjuntamente, abrir? pero... Ah, sí, dice que sí. Sí. Perfecto. Qué buena noticia. Sí, buenísimo. Bárbaro. Bueno, acá justo también lo voy a proyectar para solamente poder leer básicamente las preguntas y todo. Entonces, un poco la idea ahora es que ustedes puedan, digamos, trabajar en grupos a partir justamente de testimonios, situaciones vivenciadas por mujeres que trabajan, trabajadoras embarcadas, digamos, que se embarcan o que ustedes puedan justamente responder dos preguntas. Por un lado, o invitarles a reflexionar, ¿no? En torno justamente a los dos testimonios y pensar qué tipos de violencia, digamos, pueden identificar en los testimonios y explicar, digamos, qué tipos son, les pusimos debajo aquí las definiciones, digamos, a partir de la ley de los tipos de violencia, para que lo puedan tener como a mano y no tengan que estar buscando mayor información. Y por otro lado, una segunda pregunta que está vinculada a qué acciones para prevenir estas situaciones piensan que se pueden implementar, ¿no? O sea, justamente pensar estrategias que se podrían implementar para contribuir, digamos, a prevenir esas violencias, para identificarlas, etc. ¿Está bien? Cualquier duda o sugerencia, vamos a estar entrando y saliendo de los grupos, y bueno, y no duden en hacerlas también, por supuesto, por el chat. Bueno, si les parece, entonces, armo rápido los grupos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Cualquier cosa, Val, y duda que tengan, no duden en hacer. Y como hicimos ayer también, si hay alguien que después se anime a hacer como responder estas preguntas o qué reflexiones se dieron al interior de los grupos cuando estemos todos juntos. Sí, el trabajo es para ahora, es para hacerlo de forma, digamos, grupal. Pueden leer los testimonios o pueden alguno proyectar o pueden ir leyéndolo y ahí vemos qué tipos de violencia tienen y responder las preguntas. Bueno, ahí ya los armo los grupos, les va a estar llegando. Media hora tienen para trabajar más o menos. Yo les voy a estar avisando. Son 10:30 hasta las 11. 11:10. Magda, ¿me escuchás? Sí, perfecto, te escucho. No, era para avisarte que yo estoy ahora por subirme al subte, así que se me va a complicar participar de la actividad. Ok. Pero bueno, después me sumo para la Dale, devolución de dale, no te media hora. preocupes, sí. Dale, Dale. perfecto. Gracias, Magda, Gracias, beso. sí. Beso. Bueno, no sé, Lu, ¿estás por ahí? Dale, sí, dale. ¿Y querés contar un poco cómo se dio la encuesta? Dale. Excelente. Dale, gracias, Maga. Bueno, esta es una encuesta que realizamos con Maga para sacar un poco de estadística de lo que pasa en las aguas y también dejar de revictimizarnos cada vez que contamos lo que vivimos. Una vez que está expuesto en estadísticas, nos hace sentir más cómodas. Así que bueno, fue un trabajo hermoso que se pudo hacer colectivamente y bueno, queremos mostrarles algunas de los resultados, ¿no? ¿Querés pasar, Mabe? A la próxima hoja la pasás vos. Ahí está. Bueno, en nuestra red de mujeres de la actividad marítima fluvial lacustre está compuesta por todos los rangos de profesionales que podrían trabajar embarcadas, ¿no? Desde buzas, inspectoras, marineras, empleadas, bueno. Acá vemos en el gráfico cuáles son la mayor cantidad de inserción, la vemos en marinería, ¿no? O sea, de las 77 encuestas, la mayor inserción es de marineras. Después, bueno, hay que aclarar que el tema de marinería incluye lo que es la planta, lo que es la cubierta,
lo que es también un engrasador, todo eso son, entran en lo que es marinería. Después, empleo de mayordomía sería ya como un rango superior, como por ejemplo el jefe de la cocina, o bueno, el contramaestre, ¿no? Mayordomía no, es cocina, es planta. Bueno, oficialidad 12, bueno, inspectora 7, otros puestos, busa 5, auxiliar de máquina 3. O sea, como que vamos viendo que en qué sectores está más negado el acceso, ¿no? Que es justamente a la máquina, al buceo, bueno, es como ahí hay mayor resistencia todavía para que nos podamos insertar. Bueno, esto, la mayoría de las compañeras están a cargo de sus hijos y son hogares monomarentales, así que esto da la pauta de por qué tanto necesitamos trabajar, porque somos mujeres que tenemos a cargo el cuidado de nuestros hijos. Ahí una de las cosas también importantes, digamos, cuando al hacer la encuesta y también ver los resultados, es que también es interesante ver, digamos, cómo esto, cuando nosotros lo preguntamos y estructuramos y vemos las cantidades, los porcentajes, los promedios, claramente, digamos, la vivencia tanto de la jefatura de hogar, como la cantidad de hijos, como qué pasa con los cargos también que ocupan, digamos, dónde se concentran, cuál fue el grado, porque también algo de lo que se preguntó es qué grado estudiaron, o sea, hasta qué nivel llegan, y también de qué están trabajando en la actualidad, ¿no? Entonces, eso es interesante para ver justamente esto que les contábamos de pensar también estas segregaciones, ¿no? De que por ahí estudié para un cargo de mayor jerarquía, pero me estoy ocupando en cargos que son más bajos, porque es lo que hoy me están empleando, básicamente, ¿no? Y después, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de el compartir la embarcación con otras mujeres, esto es interesante también, porque, bueno, 4 de cada 10 mujeres, digamos, del sector que trabajan embarcadas nunca compartieron una marea con alguna trabajadora mujer, ¿no? O sea, esto también es un dato para mostrarnos, digamos, después tenemos muchas que por ahí compartieron con una, no sé, en el caso de la enfermera o en alguna otra posición también, y que eso también es interesante verlo porque un poco para dar respuesta a esto de en todos los barcos siempre hay alguna. No, no necesariamente, hay embarcaciones que en su totalidad son de varones, y que además hay veces que también, yo tuve la oportunidad, digamos, de entrevistar y contactarme con las cámaras empresarias, que no tienen, de las embarcaciones, por ejemplo, no sé, tienen 12 y solo una tiene contratación, tripulación mixta, digamos, en que son, no sé, 3 mujeres solamente, o a veces intentan tener combinaciones mixtas dentro de las tripulaciones y han visto que no pueden, o sea, siempre hay como también resistencias desde ese lado de los propios empresarios por una cuestión de esto vinculado a las problemáticas que pueden estar atravesadas, ¿no? Situaciones de violencia, de acoso, no tener las embarcaciones tampoco preparadas, cuando ya vimos que, digamos, eso tampoco es una de las razones por las que no puedan subirse, porque de hecho, digamos, está la tripulación también conformada, ¿no? Después, ahí una de las cosas que nos parecía interesante es ver qué pasa en torno a la violencia. Uno de los tipos de violencia, digamos, más comunes en que la mayoría lo sufren, todas han atravesado en algún momento una situación de violencia, pero particularmente la psicológica es la que más fuerte se da. Después también la económica, sobre todo porque en muchos casos el acceso se da no trabajando en planta, sino trabajando en relevo, ¿no? Entonces también no tienen, tienen estrategias, digamos, que no son sostenidas, que no les permiten, por ejemplo, no sé, acceder a créditos o tener una estabilidad laboral. Porque, por ejemplo, no sé, por cada barco que uno se sube te dan de alta y después te piden que renuncies y te dan la baja, y así consecutivamente. Entonces, nada, en ese caso también perpetúa esta condición. O sea, es como que yo me embarco, renuncio, me embarco, renuncio, me embarco, me contratan, ¿entienden? Es el alta, porque eso encubre, digamos, también la falta de estabilidad y de condiciones laborales, ¿no? No sé, Ailu, ¿querías decir algo sobre esto? Sí, quería decir que en ese modo de contratación eventual, además, lo que sufrimos es el no poder estar afiliadas, porque la mayoría de los sindicatos te pide que tengas 6 recibos de sueldo consecutivos, o hay algunos que te piden hasta un poco más. Entonces también nos deja fuera de lo que es la protección gremial, de la participación en los puestos de decisión dentro de los gremios, no podemos estar en las listas. O sea, eso de la contratación eventual tiene un montón de inconvenientes.
Sí, y después en relación también a esto que les comentábamos de las denuncias, por ejemplo, en las situaciones, bueno, ahí el 77,4, digamos, no realiza la denuncia, nunca la realizó. Por ahí lo que sí se hacen son como apoyos o contención entre grupos, pero hay muchos casos que también es algo muy importante, no son contenidos los casos de violencia, significa que en muchos casos continúan trabajando sin poder resolver. Entonces, también ahí lo que suele pasar es que en algún momento hay un quiebre desde un punto de una baja, ya sea por, digamos, psiquiátrica o psicológica, por el cúmulo justamente, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en estas trayectorias, muchas veces, ¿qué pasa cuando tengo que salir porque necesito como reparar todas las situaciones de violencia que vivencié o que me fueron pasando y que claramente no puedo seguir estando en la actividad? Entonces, como que también es importante ver que hay mecanismos de expulsión de la actividad, o sea, no solamente es que ya cuesta entrar, ya cuesta permanecer, porque uno tiene que cambiar como ciertos comportamientos y hacerse fuerte para enfrentar eso, sino que también en algún momento puede haber quiebres, digamos, individuales y que siempre pasa por algo como tomado desde lo personal, ¿no? Vos sos la que tiene que retirarse, sanar, curarse, ver cómo resolverlo y volver a la actividad, ¿no? Entonces, también eso cuando, por ejemplo, no sé, ahí están las licencias por violencias de género, que en el caso de no se puede acceder a ningún tipo de este tipo de violencia, de licencias, perdón, porque claramente en estos relevos, estas condiciones laborales de contratación muchas veces es muy difícil, ¿no? Entonces, me parece que eso es interesante también para empezar a pensarlo y ver. Una de las últimas cositas que les queríamos mencionar es que en las estadísticas no lo pusimos acá, pero el 80%, perdón, el 76% de las mujeres, digamos, están trabajando, de las que fueron encuestadas, en cargos de menor jerarquía de los que estudian. O sea, podrían, entonces ahí lo que se ve también es como bajar, digamos, la actividad o pensar de hacer esta trayectoria es más fácil entrar por una cuestión de la necesidad del trabajo en un cargo de menor jerarquía del que estudie, y muchas veces están sobrecalificadas. Eso significa que tienen mayores herramientas o podrían aportar desde otro lugar, digamos, en las embarcaciones, en los propios trabajos, pero son los trabajos en los que se están asignando. Entonces también sería interesante pensar qué está pasando en la empleabilidad, que uno de los argumentales que me pasó haber escuchado mucho, digamos, en las oportunidades que tuve de ir a los puertos es, no hay gente capacitada, no hay mujeres que hayan estudiado esto, porque tampoco se cruzan las estadísticas, por eso lo importante es seguir avanzando en eso, de qué pasa con las escuelas de pesca, con las libretas también, digamos, cruzar los datos de prefectura, cruzar los datos de las escuelas de pesca, ver qué está pasando de que no hay como esta apertura y que también es muy difícil acceder a exactamente la cantidad hoy de personal que está disponible tanto de marinería como de oficialidad, ¿no? Bueno, nosotros no nos queremos alargar mucho más porque sabemos que tienen que continuar con sus jornadas, disculpa. No sé si tienen alguna duda de esto que presentamos, igual mañana por supuesto que continuamos y nosotros estamos subiendo hoy sí o sí los materiales porque ayer se nos dificultó. No sé si hay alguna duda de esto o alguna pregunta, observación. No, al menos a mí me quedó bastante claro. Estuvo muy bueno, creo que estuvo muy interesante el tema de poder trabajarlo en grupo. Trabajar este ejercicio que nos dieron, la verdad que fue muy, muy, muy bueno. Buenísimo, nos alegra muchísimo y mañana seguiremos trabajando en grupo. Pensaríamos otra actividad también y bueno, y por supuesto nada, les vamos a estar dejando materiales para ampliar. Obviamente que intentamos a veces en el poco tiempo dar algunos conceptos o avanzar y a veces nada, no nos alcanza lo que nos gustaría, pero vamos a dejarles materiales y por supuesto si hay alguien más que esté interesado en algún tema en particular, vamos a dejar o podemos sugerirles también información ampliatoria. Así que bueno, si les parece retomamos mañana. Y bueno, y para quienes puedan acercarse la semana que viene, ya se confirmó también el encuentro presencial el próximo miércoles, que va a ser de mañana, que seguramente también se estará compartiendo bien la información en el aula y todo, donde va a ser ahí en el hotel. Así que bueno, muchas gracias. Perfecto, chicas. Entonces mañana 9:30. Nos vemos. Isabel, ¿el encuentro ese presencial en dónde va a ser? ¿En qué localidad? En Puerto Madryn. En Madrid. Claro, no. ¿Y ese mismo encuentro va a ser virtual también o no? Estamos viendo, puede ser que, depende lo que coordinen las chicas, vamos a ver. Estamos tratando de hacer todo lo logístico para tener la computadora y la conexión y ver si podemos hacer alguna dinámica donde lo que se trabaje ahí grupalmente también se pueda hacer por Zoom. Así que bueno, estamos terminando de cerrar todo eso, pero
esperamos que sí, digamos, contar con los insumos necesarios. Bueno, ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Magdalena. Bueno, Eh, bueno, Y, vamos y mañana y entonces. Lucía también, gracias. Y Lucía. Gracias, Isabel. Sí, hasta mañana. Nos vemos mañana. Bueno, será hasta mañana. Muy linda la clase. Chau, chau, hasta mañana.